Buenas tardes, buenos días. Soy Roberto Arauz, de quinto año de la carrera de Derecho de la UCN. Les voy a hablar de lesiones y algunos subtemas de la misma categoría. Vamos a hablar de medicina legal, específicamente del concepto de lesiones, el marco jurídico en Nicaragua, la clasificación de las lesiones y lesiones por arma blanca. Como concepto de lesión podemos considerar que como lesión cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos por una causa externa o una enfermedad, pero existen marcadas diferencias respecto a lo que se entiende por lesión desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. Pero nosotros podemos definir, por tanto, que la lesión es toda alteración estructural, funcional, orgánica o psíquica constitutiva tanto a factores internos como externos. Podemos mostrar en este caso algunos tipos de lesiones y algunos objetos que las producen. Ahí podemos ver los punzantes, los cortantes, los contundentes y los lacerantes. En esa lámina se puede observar. En el marco jurídico de las lesiones en Nicaragua, eso está contenido en el Código Penal nicaragüense, en el capítulo 3 exactamente, que habla de lesiones y riñas tumultuarias. Ahí lo define también el Código Penal. Para el caso de nuestro código como marco jurídico, para los efectos del Código Penal nicaragüense, el concepto de lesión comprende heridas, contusiones, escoriaciones, fracturas, dislocaciones, quemaduras y toda alteración en la salud y cualquier otro daño a la integridad física, psíquica de las personas, siempre que sean producidas por una causa externa. Dentro de los mismos marcos jurídicos, ahí define cuáles son las lesiones. En este caso, las lesiones leves menciona que quien cause a otra persona una lesión a su integridad física o psíquica que requiera objetivamente para su sanidad, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año. Si la lesión además requiere una intervención quirúrgica, la sanción será prisión de 6 meses a 2 años. Esto referido a las lesiones leves. Respecto a las lesiones graves, si la lesión produjera un menoscabo persistente de la salud o integridad física psíquica de un sentido, órgano, miembro o función, hubiera puesto en peligro la vida o dejara una cicatriz visible y permanente en el rostro, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si la lesión deja una cicatriz visible y permanente en cualquier otra parte del cuerpo, en persona que por su profesión, sexo, oficio o costumbre suele dejar al descubierto, será sancionado con la pena de 1 a 3 años de prisión. Cuando la lesión grave se produjera utilizando armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida, salud física o psíquica del lesionado, se impondrá la prisión de 3 a 6 años. Esto referido en el artículo 152. Las lesiones gravísimas, en este caso dice, quien causare a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformación o una grave enfermedad somática o psíquica, se impondrá pena de prisión de 3 a 10 años. Artículo 153, siempre en el marco jurídico nicaragüense de las lesiones. También abarca las lesiones imprudentes y menciona que quien por imprudencia temeraria cause alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Si se trata de lesiones leves, de 9 meses a 2 años las lesiones graves y de 1 a 3 años de lesiones gravísimas.
Cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un vehículo automotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos automotores o del derecho a la tenencia y portación de armas por el plazo de 1 a 3 años. Cuando las lesiones se cometan por imprudencia profesional, se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 1 a 3 años. Esto mencionado en el artículo 154. Vamos a ver ahora las clasificaciones de los tipos de lesiones. Vamos a comenzar con la contusión. Menciona que son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros, es decir, bordes cortantes que actúen sobre el organismo por intermedio de una fuerza más o menos considerable. La escoriación es una lesión superficial de la piel con destrucción de la epidermis y afectación leve de la dermis. En los estudios pues se ve la forma, la costra, las secreciones, localización, edema y el edema circundante. En la equimosis es otro tipo de lesión, y esta es una infiltración sanguínea bajo la piel, en la dermis, por una ruptura de vasos sanguíneos, con indemnidad de la epidermis. Siguiendo con los tipos de lesiones, tenemos el hematoma, que es una acumulación de sangre líquida intersticial en un espacio formado por la separación de planos de tejido. En el estudio pues se analiza la forma, la dimensión y la localización. Y las heridas pues solución de continuidad de la piel. En los estudios se ve la localización, el mecanismo utilizado, la longitud, la profundidad, bordes y forma. Continuamos con otro tipo de lesiones. Tenemos aquí la laceración. Es una solución de continuidad de un órgano interno producida por un agente contundente. Fractura es una solución de continuidad de un hueso originada por un agente contundente. Contusiones complejas son producidas por la asociación de dos o más mecanismos de contusión. Mordedura es una lesión contusa producida por los dientes. Se debe a un mecanismo combinado de presión y de tracción. Las lesiones quedan dispuestas en dos líneas curvas, opuestas por su concavidad. Otros tipos son el aplastamiento, y esta es la lesión producida por la acción convergente de dos agentes contundentes que actúan por compresión. Por lo general, uno de los agentes es inmóvil y debido a su mayor superficie actúa de apoyo, mientras el otro origina compresión a causa del peso. Las contusiones con desprendimiento son aquellas lesiones en las que el agente contundente produce desprendimiento de tejido o de segmentos corporales. Lesiones por arma blanca. Aquí ya vamos a ver específicamente, digamos, las lesiones producidas por este tipo de arma. Vamos a definir primero lo que es el arma blanca. Y se menciona que es un instrumento lesivo manejado manualmente que ataca la superficie corporal por un filo, una punta o ambas a la vez. Entonces, en este sentido podemos hablar de herida cortante, y son producidas por instrumentos de una hoja de poco espesor y sección triangular que obra solo por el filo. O sea, esto es un corte, hace corte. Este tipo de herida es cortante. Y bueno, ahí hay ejemplos, tenemos cuchillos, navajas. O sea, el instrumento que puede provocar, serían armas. Cuchillos, navajas, bisturí, láminas delgadas de metal, trozos de vidrio. Son armas cortantes o armas blancas, se les puede decir, ¿verdad? Son heridas extendidas, predominantemente en superficies también llamadas heridas encisas. Las características de esto pues, son forma elíptica, bordes lineales, extremos con una sola entrada, profunda y corte. Tiene profunda
profundidad y corte, y una cola de salida superficial y larga. Profundidad, piel, tejido subcutáneo y vasos superficiales. Paredes, no hay hemorragia externa. Son las características. Seguimos con lesiones por arma blanca. Tenemos la herida punzante. Son producidas por instrumentos de forma alargada, de diámetro variable, pero nunca considerable. La sección reducida, circular o elíptica, que terminan en puntas más o menos agudas. Ya podemos decir lo que decíamos nosotros, puntiagudo, punzones precisamente. Por eso se llama punzantes. Ejemplos, veamos: espinas, aguijones, alfileres, agujas, clavos, flechas, lanzas, picahielo, cuernos de ganado, etc. Todo lo que sea bastante puntiagudo, que en general podemos conocer ese tipo de objetos. En la herida es una herida extendida predominantemente en profundidad. Se extiende en la profundidad, en otras palabras, no a la longitud. Más que todo es una herida más profunda que longitudinal. Características: normalmente tienen forma circular o triangular, bordes con anillo de contusión, no hay extremos. Profundidad: llega a cavidades y órganos profundos, bueno, dependiendo de la longitud del arma punzante, del arma cortopunzante. Profundidad: llega a cavidades y órganos profundos. Las paredes son las lisas, son conductos. Hay veces que presenta orificios de salida cuando es demasiado larga el arma. Por ejemplo, en cuellos, miembros. Por ejemplo, en un brazo que no es tan ancho, un cuchillo puede traspasar, un cuchillo de unos 20 centímetros de longitud o 15 centímetros de longitud. Es posible que atraviese un brazo delgado. Es un ejemplo en particular. Herido punzocortante. Esto es otro tipo que combina. El modo de obra puede considerarse como la suma o término medio en instrumentos punzantes y cortantes. Tiene un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Ejemplo: el puñal, cuchillos de punta cocina, ¿verdad? Que son cuchillos puntiagudos. O sea que esto combina lo que es una lámina, pero combina una punta también. Por ejemplo, las tijeras, que algunas son puntiagudas, o navajas puntiagudas, estiletes. Todas esas son cuestiones que combinan ese tipo de características. Y estas heridas son heridas extendidas predominantemente en profundidad, que hacen una herida profunda, quizás no tan larga. Bueno, aquí las características tienen forma variable según el filo, los bordes lineales, los extremos, uno agudo y otro en escotadura. Profundidad: llega a cavidades y órganos profundos. Paredes lisas. La hemorragia es intensa porque la verdad es que hace profundidad y hace extensión longitudinal, y eso provoca hemorragia muy fuerte o intensa. Las lesiones por arma blanca. Seguimos con la herida corto contundente. Son producidas por instrumentos provistos de una hoja afilada, pero que poseen un peso considerable, por lo que al efecto cortante se añade a una gran fuerza viva. Por ejemplo, bueno, hay machetes, sables, hachas, asadón, cuchillos pesados. Aquí el ejemplo más claro es el hacha, que es un arma cortante, pero a la vez es contundente. Para que entendamos el concepto contundente, por el peso del hacha, que normalmente es mucho más grueso. Claro que también tiene un filo, por eso corta, pero a la vez deja una contundencia por su peso. ¿Ya? Son heridas extendidas predominantemente en la superficie. Como característica, son de forma elíptica por lo regular, de bordes lineales equimóticos, de extremos agudos. La profundidad hasta músculo u hueso. Por la contundencia a veces penetra mucho la piel y llega hasta los huesos. El fondo es regular. Las paredes son lisas y planas, con hemorragia predominantemente externa, porque normalmente pues son cortantes y son profundas. Como se mencionaba, llegan hasta los huesos. Finalmente llegamos a otros tipos de heridas. Ya, con esto cerramos esta parte de esta presentación, y está el degüello como una herida
en las caras anterior del cuello, con arma cortante, que alcanza profundidad notable, interesando todos los planos. Corta arterias, venas y en ocasiones la tráquea. Es una cuestión muy violenta. Es una cuestión bastante, digamos, extrema, porque lleva el degüello prácticamente lleva la intención de matar, ¿ya? De hacer un daño profundo, incluso provocar la muerte. El harakiri o eventración es una herida en la pared abdominal originada por un instrumento punzocortante. Se realiza en 2 tiempos, uno para seccionar la pared, tejido blando, y un segundo para seccionar las asas intestinales y otros elementos, ¿verdad? Y los elementos que están afectados a la hora de la penetración del arma cortante. Son heridas. Bueno, cerramos aquí agradeciendo la atención a esta explicación sobre lesiones. Yo soy Roberto Arado de 5º año y agradezco que hayan prestado atención sobre las lesiones, sus clasificaciones, conceptos y otros aspectos. Muchas gracias.